La Fundación SCP es una organización única y fascinante que ha cautivado la imaginación de muchas personas en todo el mundo. Es un grupo secreto que se encarga de contener y estudiar objetos, entidades y fenómenos anómalos que desafían las leyes de la naturaleza. A lo largo de los años, la Fundación ha acumulado una vasta colección de estas anomalías, cada una con su propio conjunto de propiedades y habilidades. Con sus raíces en la ficción en línea, la Fundación ha crecido hasta convertirse en un extenso universo de historias de fantasía contemporánea que ha cautivado a lectores y escritores por igual. Si eres fan del terror, la ciencia ficción o simplemente buenas narrativas, hay algo para todos en el mundo de la Fundación SCP. Mi misión con esta serie es introducir y explicar el vasto universo catalogado en un formato familiar con audiencias sin experiencias leyendo SCP, ya que adoptan un formato bastante único. En cuanto a qué puede ser contenido, existen miles de objetos, lugares, entidades, memorias, cualquier cosa puede ser capturada y contenida por la Fundación para prevenir sus influencias en la sociedad, no importa tanto buena como mala. Historias de la Fundación tiene como objetivo la exploración de las anomalías y relatos relacionados con ya sea objetos, personajes, cánones y grupos de interés de este superdenso universo en español latino. Cabe aclarar que esta serie está bajo fair use y las licencias requeridas para compartir estas historias están en la descripción, además del link del autor del SCP-o relato usado en el video. Iniciando la serie, les voy a contar la historia de uno de los primeros objetos catalogados en la wiki y aún considerado una piedra angular para nuevos escritores que están interesados en contribuir con este universo, incluyéndome. Como primer episodio, les contaré la historia detrás del misterioso disco encontrado en el Mar Rojo catalogado como SCP-093. Esta historia fue creada por Necochris con más información en la descripción. Ahora exploremos juntos qué tiene de interesante un simple disco. SCP-093 es un disco compuesto de un material similar al cinabrio, con símbolos desconocidos tallados de forma circular alrededor del disco. Con un diámetro de 7,62 centímetros, puede estar en la palma de tu mano sin ningún efecto. Variaciones en el color del disco se observan dependiendo de la persona que lo sostenga, a lo que la Fundación teoriza que el color depende del tipo de arrepentimiento que tenga la persona sosteniendo a 093, más información sobre esto más adelante. El disco fue descubierto en las costas del Mar Rojo el 30 de enero de 1968, emitiendo un tenue azul. Su color cambió a una mezcla entre naranja y rojo cuando una investigadora femenil sostuvo el disco, la cual inspiró la idea de experimentar con él. Actualmente el disco está bajo la Fundación, pegada a un espejo en una celda especial para 093. Si el disco es removido y no sostenido por una persona, tratará de buscar por sí mismo la superficie más similar a un espejo, los mecanismos detrás de aceleración autónoma son aún desconocidos. Pruebas con distintos tipos de superficies se hicieron, con la hipótesis de que 093 se gravitara a la superficie más cercana similar a un espejo, sin importar los obstáculos. La Fundación entonces empezó con las pruebas para entender el misterioso disco del Mar Rojo utilizando personal clase D. La D se refiere a desechable. Exconvictos ocupan mayoría de personal clase D, últimamente sirviendo como ratas de laboratorio o carne de cañón para investigar anomalías. Para las pruebas, a los clase D se les dio un arnés a sus pechos conectado a un sistema de poleas con una cuerda que les permitirá aproximadamente 300 metros de movimiento. Un kit se le otorgará al clase D, lo cual incluye un foco de luz usado para su palma con 3 horas de duración con baterías adicionales. 4 botellas de agua de medio litro, 4 paquetes de raciones militares, además de 2 barras energéticas. Incluido en el kit se encuentra una pistola Beretta de 9 milímetros y un cuchillo estándar, sin embargo el sujeto de prueba no debe saber esto antes de cruzar el espejo con SCP-093. Al sujeto también se le otorgará un sistema de grabación, con 2 cámaras, una en la cabeza y la otra en el hombro. Durante las pruebas, el color de 093 debe ser monitoreado así como el historial criminal del sujeto de prueba para identificar cómo el disco determina el color, ya que se especula que tanto la ausencia o presencia de sentimientos de culpa en el sujeto puede ser factor en el color del disco. 5 pruebas fueron completadas y catalogadas dependiendo del color del disco. En específico, azul, verde, violeta, amarillo y rojo. Prueba azul.
El disco se turnó de color azul cuando lo sostuvo de 20.384, un hombre de 34 años de edad, corpulento con historial de homicidios e intento de suicidio. El sujeto entra en el espejo mientras sujeta a 093. Los técnicos han observado que el espejo mostraba un reflejo total hasta que el sujeto lo atraviesa completamente, momento en el que el espejo muestra un paisaje exterior, cubierto de tonos azules. La cámara se activa. Tras que el sujeto está completamente en el otro lado, logra captar el paisaje. Una vista de llanuras que van hasta el horizonte se puede observar solo que con un superpuesto parpadeo azul sobre colores normales. El sujeto no puede encontrar ningún tipo de referencia. No hay árboles ni signos de vida, solamente plantas y brisas que mueven las hierbas. El sujeto camina unos 500 pasos hasta que puede encontrar algo que no son infinitos campos. Una parte del terreno más adelante es estéril y puede ver la hierba muriendo a medida que se acerca. Unos 300 pasos más adelante y logra encontrarse al lado de un hoyo en el suelo, al parecer excavado usando herramientas desconocidas, aunque primitivas. Se le ordena al sujeto entrar, y después de rehusarse, finalmente acepta. Siendo un hoyo en el suelo y sin ninguna forma de descenso disponible, el sujeto de pruebas usa solo sus manos y las poleas para sostenerlo. 100 metros de cable después, logra llegar al fondo. Tras la falta de luz natural, se activa la fuente de luz proporcionada en el kit para iluminar toda la suciedad que está dentro del dicho agujero. Continúa hacia adelante hasta encontrar una luz visible en lo que parece ser una especie de túnel. Con 150 metros de cable usados, el sujeto continúa hasta que el túnel pasa de estar hecho completamente de barro a una estructura hecha de concreto. Sin embargo, el sujeto se queja de un fuerte hedor que lo golpea inmediatamente. Otras fuentes de luz como bombillas en el techo se encuentran, aunque la mayoría están rotas. A través de la cámara se puede ver una serie de 6 puertas, 3 a cada lado, antes que la cámara observa una séptima puerta al final del pasillo que ha sido bloqueada por estanterías oxidadas. Esto sugiere que hubo humanos aquí antes. Al sujeto se le ordena abrir las puertas. Él escoge primero la puerta de la derecha, no se abre. Abre la segunda, parece abrirse pero está bloqueado desde adentro y no puede entrar. La tercera puerta que intenta resulta en lo mismo que con la primera. Tras probar las puertas del lado izquierdo, la primera puerta se puede abrir normalmente. En esta habitación hay luz suficiente para apagar la fuente de luz provista por la fundación. La habitación está vacía con mugrientas paredes a su alrededor. El sujeto aclara que las paredes no están sucias, sino que están hechas de un material que parece ser plástico fundido pero de color marrón en vez de negro. Cierra la puerta e intenta abrir la puerta a su derecha, solo que no puede abrirla debido a que no hay un picaporte. En el sitio donde debería estar el picaporte hay un agujero recubierto por un material desconocido. La primera puerta de la izquierda está cerrada, pero parte de la llave está incrustada en la cerradura. Tras que el sujeto tiene experiencia manipulando seguros de puerta, tras algo de esfuerzo, logra abrir la puerta solamente para ser golpeado por un fuerte hedor, según cuentan a los científicos. Las paredes de la habitación están tan limpias como el suelo, el techo está cubierto con el extraño material marrón de la tercera habitación. En esta habitación hay una cuna hecha a mano, con una almohada y mantas desgastadas y viejas. Un almacén de madera que contiene cajas en las cuales hay lo que parece ser comida, en las que en el vídeo aparecen garabatos incomprensibles, aunque el sujeto afirma que se lee un simple cereales. Hay otro segundo almacén de madera en la habitación que contiene lo que parecen ser botellas de agua vacías totalmente secas. Hay un libro al lado de la cuna, sin ninguna marca o título en su cubierta. En la pared hay lo que parecen ser artículos pegados en un clip escritos en una lengua incomprensible. Se pide al sujeto examinar los artículos para estudiarlos. Todos los artículos excepto uno se rompen al tocarlos debido a su edad. El artículo que permanece intacto parece ser el más reciente de todos, y es guardado como muestra. Se pregunta el sujeto a investigar el libro, así que este empieza a moverse hacia él. Se empiezan a escuchar sonidos extraños en el audio grabado. Se oye un sonido muy agudo, similar a cuando se corta el metal, que cubre todos los otros sonidos durante 3.5 segundos. El sujeto aún no ha tocado el libro, y cuando el sonido se detiene, el sujeto pregunta a Control repetir sus órdenes. Control no hizo ninguna orden, ya todos se quitaron los cascos y el micrófono debido al sonido. Se ordena al sujeto a abandonar la habitación y este observa que la puerta ha empezado a cerrarse lentamente ella sola y que si no se hace algo se cerrará. Se pide al sujeto dejar la puerta sola e investigar la puerta de la derecha.
Se investiga minuciosamente los siguientes 10 segundos de la cinta, mientras se ve que en cuanto la cámara hace un barrido, se hace visible una figura en el final del túnel, donde se encuentra la séptima puerta. La puerta se abre lo suficiente para ver una cara a través de una grieta justo antes de que la puerta se cierre lentamente. No se pueden observar más detalles. El sujeto investiga la segunda puerta de la derecha, sin haber observado nada fuera de lo normal. Esta puerta, tras repetidos golpes, se mueve lo suficiente para ver en el interior en ángulo. Se ve un panel de corcho con más artículos pegados a él, la parte de arriba de una caja de cereales se puede ver en el suelo, y lo que parece ser una mano con la palma hacia arriba. El sujeto cierra la puerta y la cámara hace un enfoque a la séptima puerta que permanece cerrada. Ya que no hay más lugares para explorar, se pide al sujeto que vuelva. El sujeto no tiene ninguna queja, aunque afirma que el hedor sigue en aumento. Mientras el sujeto regresa sobre sus pasos en el túnel, la cámara no muestra ninguna anomalía, pero Control le afirma que hay un movimiento repentino en el cable, usando 100 metros adicionales de cable que se afloja y acto seguido se tensa otra vez. El video muestra al sujeto ascendiendo por el túnel lentamente mientras el Control intenta asegurar la integridad del sistema de poleas. Se pide al sujeto que deje de escalar, pero él afirma que no está subiendo, sino que la cuerda le está tirando para arriba. Esto causa el pánico en tanto como el sujeto clase D y los científicos en Control y se informa al sujeto que prepara el arma de fuego. Al llegar a la parte superior del agujero, no se puede observar nada especial en la cámara y el sujeto afirma que el paisaje no ha cambiado, entonces empieza el camino de vuelta siguiendo el cable. Tras andar unos 900 pasos el sujeto pregunta cuánto cable ha utilizado. Control admite que lo desconoce debido a algunas complicaciones, pero que el sujeto caminó en línea recta desde que salió del agujero, así que ahora también tiene que caminar en línea recta para volver. El sujeto se muestra preocupado ya que él afirma que ahora hay mucho más cable visible, moviéndose en un ángulo de 90 grados desde el suelo. El sujeto mira hacia uno de los paisajes, al parecer sin fin del horizonte, cuando nota algo. En el vídeo se muestra que, detrás del sujeto, hay un grupo de 37 figuras que permanecen de pie en silencio, sin rasgos identificables y que carecen del tono azul que domina el paisaje. El pánico se apodera de Control de nuevo porque el sujeto solo nota algo raro en el hecho de que el camino descrito por el cable tenga un ángulo. El sujeto tira de su extremo de cable, el cual está firme y no se mueve. Control empieza a recoger el sistema de poleas. Se observa al moverse la parte del cable que forma el ángulo mientras la cuerda empieza a vibrar en cuanto se encuentra con la fricción de la hierba. Control pide al sujeto que siga el camino del cable, cuando se escuchan en la grabación del audio gritos de pánico del sujeto. Se oyen 5 disparos mientras el sujeto apunta a algo no visible en la cámara. Control afirma ver al sujeto volver al punto de origen mientras la cámara muestra el cable desapareciendo en un punto en medio del aire. Cuando el sujeto pasa dicho punto, todo el cable está ahora en el sistema de poleas y la cámara solo graba el suelo. Control afirma que el espejo tardó 5 segundos en volver a enseñar un reflejo convencional y que SCP-093 permaneció de color azul 1 hora después de ser recuperada del sujeto. Un fluido de olor desagradable estaba presente en las ropas del sujeto y en sus manos cuando se recuperó el arma de fuego. El fluido se secó rápidamente y el estudio de su composición fue infructífero debido a la poca cantidad y calidad de la muestra. El personal de Control que observaba el espejo decía haber visto un enorme ente humanoide, gateando por el suelo y posiblemente 50 veces el tamaño de una persona normal, sin expresiones faciales y unos brazos muy cortos, lanzándose hacia el espejo antes de que volvería a reflejar. No se pudieron dar más detalles debido a la distancia que estaban del espejo, pero uno de los observadores afirmó que uno de los seres tenía marcas de haber sido disparado en lo que sería su rostro. Prueba verde. El disco se turnó de color verde cuando lo sostuvo el sujeto de 54.493, mujer de 23 años de edad, complexión media. Historial criminal muestra un caso de robo de vehículo y asesinato en segundo grado de 2 niños durante la huida con el vehículo. Coopera con el procedimiento sin problemas. De 54.493, entró en el espejo proporcionado mientras sostenía a SCP-093 que emitía un color verde. Los técnicos del exterior observaron que el espejo mantenía un reflejo real hasta que el sujeto había pasado completamente por él, momento en el que la vista cambió a un paisaje agrícola, fuertemente teñido de verde, similar a la primera prueba. La cámara se activa, parpadeando a la vista. La sujeto está mirando hacia la misma tierra de cultivo que los técnicos informaron.
Todos los verdes a través de la alimentación de vídeo son más profundos y el tinte verde se superpone a los colores normales de los objetos, de forma similar al tinte azul de la prueba anterior. No se distingue ningún punto de referencia de la prueba azul mientras el sujeto mueve la cámara por la zona. Se puede ver que ella está en lo que parece, es un campo, abandonado desde hace tiempo, en cuyo centro se encuentran los restos de un espantapájaros de diseño desconocido, cuyos fragmentos están podridos y desgarrados. Nada crece en la tierra labrada. Una casa de campo es visible a la derecha del campo, grande, de 2 pisos, una entrada del sótano es visible en un extremo. La sujeto prepara su arma de mano inmediatamente y el control le pide que se relaje antes de proceder, su pesada respiración domina la transmisión de audio. La sujeto toma unos minutos y anuncia que está bien, luego procede como se le indicó a recorrer el perímetro de la granja. Las bicicletas de los niños, 2, la de un niño y la de una niña, yacen contra la casa cerca de las puertas del sótano. Una de las puertas del sótano yacía en la hierba, arrancada de la entrada, como demuestran las astillas de la madera. En las escaleras yacía la ropa dispuesta en orden descendente, de los zapatos a la camisa bajando por ellas, perteneciente a un niño. La sujeto comienza a gritar al control preguntando si se trata de alguna broma de mal gusto. El control le asegura que ellos tampoco han visto nunca este ambiente y que por favor se calme. La sujeto tarda varios minutos en recuperarse antes de continuar. Se desconoce si SCP-093 está vinculando el pasado del sujeto con su paisaje. Después de varios minutos la sujeto acepta seguir moviéndose y continuar. La comunicación con la sujeto es silenciada y la conversación del control haciendo comentarios sobre la actitud nerviosa del sujeto componen el audio durante 1 minuto y medio. La comunicación se restablece cuando la sujeto llega al final de la escalera. El sótano de la casa de campo es poco llamativo y típico. Varias estanterías de madera se alinean en la pared más lejana y contienen sustancias enlatadas no identificadas. Las lámparas rotas se balancean suavemente desde las vigas de soporte. La cámara se desplaza lentamente por el sótano, no se ven huellas y se puede suponer que el sótano ha estado abandonado durante algún tiempo. El sujeto comienza a comentar un hedor. Mientras la sujeto recorre la zona, se ve una escotilla metálica en el suelo, similar a un mamparo de un submarino con una manilla giratoria. El sujeto comenta que el olor es peor alrededor de la escotilla y la suciedad alrededor de la escotilla se nota como aglomerada y arcillosa. La manilla de la escotilla es vieja y la pintura está desconchada. La sujeto se ve obligada a girar la manivela que, cuando se gira completamente, abre la escotilla. La sujeto comienza a toser al liberar el supuesto aire viejo y viciado. Cuando la cámara se inclina para ver hacia abajo la escotilla, es un túnel de hormigón blanco similar al encontrado en el experimento azul, pero en mucho mejor estado. Se le pide al sujeto que descienda por la escalera y cierre la escotilla detrás de ella. Después de convencerla, la sujeto accede a descender pero no cierra la escotilla, ya que se reconoce la preocupación por la posibilidad de cortar el sistema de retorno de la polea al hacerlo. El descenso por la escalera y el viaje a la granja han consumido aproximadamente 53 metros de cable cuando se llegó al fondo. El interior de la escotilla parece ser un búnker poco adecuado para un uso prolongado. Es espacioso, aproximadamente la mitad del tamaño de la propia bodega, y contiene 3 literas, una para una pareja y 2 de uso individual. Varias cajas de comida similares a las encontradas durante la prueba azul, marcadas como cereal, llenan un contenedor de residuos cerca del fondo de la escotilla. Sobre las camas hay 2 esqueletos y en el suelo hay un tercero, junto al cual hay un revólver sencillo de 6 tiros que no contiene munición. 3 casquillos gastados están en el suelo cerca del arma. Al otro lado de este esqueleto hay un libro encuadernado en buen estado, que se recupera y se coloca en un contenedor del kit de campo. El arma se deja sola a petición del control. La sujeto examina más partes del búnker, centrándose en un escritorio donde hay un periódico recortado y en buen estado. Los artículos recortados se recuperan utilizando un contenedor del kit de campo. En el búnker hay poco más de interés para ser recuperado mientras la cámara se desplaza. Las bolsas de basura que contienen ropa y algunos juguetes infantiles que parecen productos populares de la época de los años 50 están alineados contra la pared. Se pide al sujeto que abandone el búnker y luego un técnico de control le pide bruscamente que espere y dirige la vista de la cámara a una zona cercana a la puerta de salida de la escotilla. Cuando la sujeto se acerca, descubre que en una pequeña zona se ha colocado lo que parece ser un conector Ethernet, cuya tapa ha sido separada ligeramente de la pared por una extraña sustancia de color ámbar.
La sujeto se niega a tocar o recoger una muestra, comentando que apesta tanto que si la quieren pueden venir a buscarla ellos mismos. El control se niega y la sujeto abandona el búnker. Cuando la sujeto se agarra a la escalera para salir, la cámara se desplaza un momento hacia arriba y en la parte superior del túnel se ve una figura humanoide que mira hacia abajo. El control pide al sujeto que confirme la figura, la sujeto afirma que no hay nada ahí arriba y comienza a subir. La figura sale de la vista de la cámara después de que la sujeto toca el primer peldaño y asciende sin incidentes. En la parte superior del túnel, no se ve ninguna otra vida, nada ha sido perturbado. La sujeto insiste en que no había nada y cierra la escotilla, e inmediatamente vomita. La sujeto tose y utiliza una botella de agua suministrada para hacer gárgaras, luego se queda helada y pregunta si el control está escuchando eso. Control informa que no hay audio. La sujeto se acerca con cautela a la escotilla del sótano con el arma de fuego desenfundada y levanta la cabeza lo suficiente para que la cámara pueda ver la zona exterior. A lo lejos, a unos 700 metros de la granja, dos enormes seres humanoides se arrastran por el paisaje. Los entes no se percatan de la sujeto que permanece quieta pero cuya arma de mano desenfundada está visiblemente temblorosa. La sujeto solicita permanecer quieta y en silencio mientras los seres se mueven. No tienen rasgos, están orientados en ángulo y se mueven a través del campo de visión, por lo que los rostros solo son visibles durante unos instantes. Durante este tiempo es evidente que no tienen rasgos faciales. Los brazos que utilizan para arrastrarse son cortos a veces y largos otras, y se extienden a distintas longitudes cada vez que se mueven. No hay una zona trasera en los seres, todo el diseño corporal parece terminar en el torso. Las dos criaturas tardan aproximadamente 10 minutos en desaparecer en la distancia antes de que la sujeto comience a sentir pánico y ruegue que regrese. Petición rechazada. La sujeto recibe instrucciones de entrar en la casa por el sótano y no salir de ella bajo ninguna circunstancia. Se entra en el primer piso a través de una escotilla en el techo suelo que se abre con chirridos oxidados que hacen que la sujeto se detenga durante 37 segundos antes de continuar hacia arriba y entrar en una cocina. Una pesada capa de polvo cubre todos los objetos de la cocina. El frigorífico está abierto y todos los alimentos están estropeados. Junto a la cocina hay una sala de estar en la que el sujeto entra lentamente. Hay un sillón reclinable, un sofá y un televisor, todos ellos de estilo años 50. En el sillón reclinable hay un ordenador portátil cuya carcasa también se parece a la decoración de los años 50 y está cubierta de mucho polvo. Al abrir el portátil se ven los últimos momentos de su sistema operativo, Lealtad OS, que sale del modo de espera y se apaga inmediatamente. El portátil no tiene una fuente de alimentación externa y no vuelve a encenderse. Cuando se le pide que recupere el portátil, trae consigo el cojín del sillón reclinable, los dos pegados. Se aconseja al sujeto que deje el portátil donde está. La puerta interior que sale de la casa está clavada con gruesos tablones de madera, no se intenta interactuar con ellos. La cámara se desplaza hasta una escalera que conduce al piso superior. La sujeto sube las escaleras sin que se lo pidan y las escaleras permanecen en silencio para sorpresa del control. Cuando la sujeto llega a la cima de las escaleras, se ve un pasillo con dos puertas, una a cada lado, y al final del pasillo hay un montacargas incrustado en la pared. La sujeto abre la puerta de la izquierda por su cuenta, que da paso a un dormitorio principal. La cama está bien hecha, pero el armario de al lado está abierto y la ropa está por todas partes en el suelo. La sujeto encuentra colocadas sobre la cama varias piezas de joyería y se le informa que las deje. La sujeto comienza a protestar, luego comenta que apestan y las deja, abandonando rápidamente la habitación. Se le pide al sujeto que abra la segunda puerta. La segunda puerta se abre y da una vista de un dormitorio infantil compartido, obviamente niño y niña dado el tipo de juguetes y ropa esparcidos por el suelo. También hay una ventana a la que la sujeto se acerca y limpia con una cortina para quitar el polvo. La sujeto solicita mover la cámara hacia la ventana y lo hace. Se ven las tierras de labranza y, a unos 40 kilómetros de ellas, en el mejor de los casos, una ciudad. Cuando la cámara empieza a retroceder, hace un paneo hacia abajo y filma el área alrededor de la casa. Alrededor de la casa se ven aproximadamente 300 figuras similares a las de las imágenes captadas durante la prueba azul, todas mirando hacia arriba. La sujeto pide que se confirmen las figuras pero afirma que no hay nada. Se le pide que regrese y rápidamente acepta. La salida de la casa se produce sin incidentes, el sistema de poleas no muestra ningún comportamiento errático.
Cuando la sujeto regresa al punto de origen del cable de la polea, un fuerte ruido de gemido hace que la imagen reverbera. Los técnicos en el control informan que también pudieron escuchar el ruido y experimentaron la vibración. La sujeto regresa por el punto de origen sin investigar y el espejo vuelve a la superficie reflectante. La prueba verde con SCP-093 ha acabado. Prueba violeta. El sujeto es de 8, 4, 9, 3, 0, varón, 21 años de edad, complexión media. Los antecedentes del sujeto muestran un caso de asesinato en segundo grado de un oficial de policía durante una redada de drogas. Normalmente este delito, aunque grave, no calificaría a una persona para una sentencia que acabara con nosotros, pero el asesinato del agente fue especialmente brutal y se utilizó una violencia excesiva. Este sujeto no cooperó y hubo que recordarle que su cooperación solo le beneficiaría a él. El sujeto entró en el espejo proporcionado mientras sostenía a SCP-093 que emitía un color violeta. Los técnicos del exterior observaron que el espejo mantenía un reflejo real hasta que el sujeto había pasado completamente por él, momento en el que la vista cambió a un paisaje urbano, ligeramente teñido de violeta, similar al de la primera prueba. A continuación se muestra el vídeo en los medios adjuntos. La cámara parpadea y se desplaza por la zona. El sujeto se encuentra en lo que parece ser un moderno distrito del centro de la ciudad, similar a una ciudad como Nueva York. Las calles están en su mayoría vacías, excepto por unos pocos coches de marca o modelo desconocido. Estos coches parecen muy avanzados y aerodinámicos. El sujeto intenta mirar por las ventanillas de los coches sin que se le indique, pero se aleja comentando que hay un mal olor que proviene de las zonas que rodean a la mayoría de ellos. Se convence al sujeto para que se acerque a un coche y lo hace tosiendo, limpiando una ventanilla que está cubierta de suciedad. El interior del coche parece estar completamente lleno de una extraña materia marrón, no hay nada en absoluto visible aparte de la materia marrón. Otros dos coches producen los mismos resultados, sin embargo un cuarto vehículo parece más reciente que los otros y el interior está inmaculado. Las puertas de este vehículo también están desbloqueadas y el sujeto entra rápidamente y cierra las puertas. El sujeto es reprendido por este comportamiento por el control, que le recuerda que su línea de vida no es más que un cable, que es lo suficientemente resistente como para que el cierre de la puerta del coche no lo dañe, pero que no pueden recuperar a una persona en movimiento. El sujeto discute con el control sobre esta cuestión y hace un barrido con la cámara por el frente del auto, señalando que no podría alejarse aunque lo intentara. El auto carece de controles reconocibles, no hay encendido, no hay dirección, tiene varias pantallas pequeñas en blanco que se supone que son un sistema GPS. El sujeto permanece en el coche mientras el control discute cómo proceder, ya que el paisaje de la ciudad es mucho más grande que los anteriores destinos de la prueba. El control debate esta cuestión mientras el sujeto mira el paisaje urbano desde el coche. Durante una panorámica se ve claramente un rostro que mira hacia el interior del coche, con ojos que observan al sujeto. Sin embargo, esto no se notó hasta la revisión de las imágenes posteriores a la prueba. El sujeto no hizo ningún comentario sobre esta entidad en ningún momento. Poco después, Control informa al sujeto de que permanezca donde está y se envía un equipo de escolta a través del espejo para que se reúna con él. Un equipo de 4 personas armadas es enviado a través del espejo y procede a la ubicación del sujeto. El sujeto recibe entonces instrucciones de quitarse el arnés, que es recuperado. La transmisión de vídeo del sujeto termina entonces y es sustituida por una unidad inalámbrica utilizada por el equipo de escolta. La calidad de vídeo de esta unidad está sujeta a más interferencias, pero para marcar la salida del espejo se coloca un sistema receptor a través del mismo. El sujeto sale del coche y ahora viaja con el equipo de escolta. Ante la infinidad de opciones posibles, se les indica que se dirijan al edificio más cercano e intenten entrar en él. Este edificio tiene puertas de cristal grabadas con el nombre XEA Research Partners Incorporated y las puertas están entreabiertas. Hay un sistema de cerradura magnética, pero se ha quedado sin energía. El equipo entra en el edificio y en el vestíbulo principal. Esta zona se parece a un vestíbulo corporativo estereotipado. Hay un mostrador de recepcionista en forma de C con una silla apartada de él como si se hubiera dejado con prisa. También hay un terminal de PC en el escritorio. El equipo se acerca al escritorio y el portador de la cámara recibe instrucciones para examinar el PC. La unidad parece tener energía y lealtad OS aparece en la pantalla solicitando un inicio de sesión y una contraseña. Hay un teclado, pero es notablemente delgado, con teclas sensibles al tacto en lugar de teclas para presionar.
Después de un intento fallido, la pantalla de bloqueo responde que se han superado los intentos máximos y el PC se apaga. No se puede localizar ninguna torre ni botón de encendido, por lo que el equipo avanza. Detrás del mostrador de recepción hay dos puertas de ascensor, una a la izquierda y otra a la derecha, con teclas sensibles al tacto similares. El ascensor de la izquierda está roto, la puerta abierta y el hueco vacío. El ascensor de la derecha parece funcionar y tiene electricidad. Sin un destino claro, el equipo recibe instrucciones de dirigirse al piso más alto para conocer la ciudad. Todas las plantas parecen ser accesibles, siendo la más alta la 114, en realidad la 112, ya que la 13 y la 113 no aparecen en el teclado. El viaje en el ascensor es tranquilo durante este tiempo, el ascensor parece tardar más al pasar por el 13 y luego por el 113, lo que sugiere que se construyó todo el piso y no se puso nada en él. En el 114 se abren las puertas y el equipo entra en una gran zona tipo salón. Hay muchos sofás con polvo sobre ellos, un televisor de pantalla ancha aparentemente LCD de aproximadamente más de 60 pulgadas domina la pared frente a ellos sin energía. Una serie de ventanas están abiertas, permitiendo la entrada de luz solar en el extremo más alejado, hacia el cual el equipo se dirige y enfoca la cámara hacia el exterior. La vista de la ciudad es asombrosa. Este edificio es uno de los más altos visibles, pero no es el único. La ciudad de abajo es gris y silenciosa, no hay indicios de vida a esta altura. Algunos edificios de la ciudad tienen un extraño crecimiento marrón que parece haber sido salpicado contra ellos, como si una masa gelatinosa hubiera sido arrojada y luego filtrada hacia abajo antes de endurecerse. Otros edificios tienen pisos en los que los cristales se han roto y la misma sustancia marrón se filtra por los bordes. Un miembro del equipo llama al portador de la cámara para que se dirija a las ventanas del otro lado. Desde el otro lado del edificio se pueden ver los bordes de la ciudad. La atención se dirige hacia una autopista que rodea la ciudad sobre la que se arrastra otro de los grandes humanoides de medio cuerpo, arrastrándose con sus brazos elásticos como se ha visto en las pruebas anteriores. Recorre la autopista y luego se pierde de vista. El equipo vuelve al ascensor y observa que ya se ha activado un botón para la planta 74. Nadie se ha acercado al ascensor, por lo que el equipo acuerda viajar a esta planta. En la planta 74 las puertas se abren y revelan una zona de espera de lo que parece ser una consulta médica. En la recepción hay una hoja de registro con una serie de nombres y fechas. Todas las fechas de la hoja de registro llevan el año 1953. En la zona de la recepcionista hay un PC encendido y funcionando en el escritorio de un usuario. El fondo del PC es un gran conjunto de manos rezando con la palabra lealtad o S debajo. En el escritorio hay una serie de carpetas con años que contienen archivos que, al hacer clic con el botón central del ratón, se abren a un visor de palabras. Todos los archivos parecen ser información de citas. En el escritorio hay un blog de notas titulado Del escritorio del Dr. Borisivsky, Beato Purificador. La puerta del área del doctor está dibujada con el mismo nombre y título, así como con un crucifijo. Al abrir esta puerta se accede a un pasillo blanco sin polvo que tiene dos salas de examen y una puerta con llave al final. Las salas de reconocimiento son poco llamativas y típicas de cualquier consultorio médico. Todos los botiquines están vacíos. A petición del control, se coloca una pequeña cantidad de C4 en la cerradura de la puerta codificada con llave y luego se detona, forzando la puerta a abrirse. La zona a la que se abre es mucho más grande que la propia zona de recepción y parece contener una serie de grandes cápsulas de contención. Hay un total de 6 de estas cápsulas, 2 están rotas y un material ámbar pardo cubre el suelo que sale de ellas. Una está vacía, las 3 últimas tienen humanos desnudos flotando en ellas con máscaras de respiración. En la parte delantera de estos tubos, hay gráficos médicos que muestran los signos vitales y las condiciones. En cuanto a los síntomas, los gráficos explican en un inglés algo torpe dolencias que parecen más bien defectos de personalidad o carácter, o simplemente incidentes que han ocurrido con el paciente. Control pide que se amplíe una de las páginas del paciente en el gráfico. Después de enfocar, se lee. La ciudadana Jennifer McCirca sufrió un lapsus del corazón que la llevó a acostarse con su vecino 2 veces en las noches en que su marido se fue de su casa. La paciente se sometió a las manos del Señor y a las nuestras para limpiar su mente y su cuerpo. La oración fue administrada por el Alto Padre Walakin y la paciente se sometió a un período de 3 días en las lágrimas del Señor para limpiar su sistema y luego fue liberada con buen ánimo.
En la página superior se lee: el ciudadano Alberius Farfán atacó a un alto padre durante un sermón, blasfemando que las lágrimas del Señor convirtieron a su hija en una persona de mente y corazón injustos, culpando así al alto padre y a su bendición de sus actividades de prostitución. Sin ninguna prueba de estas blasfemias, el juez perdonador y el juez castigador acordaron que Alberius Farfán debería bañarse él mismo en las lágrimas del Señor durante una semana para quedar limpio de mente y alma y así demostrar que los caminos de su hija no son culpa de las manos del padre y darle paz a él. El sujeto que ha estado viajando tranquilamente con el equipo de escolta ahora comienza a entrar en pánico. La cámara lo enfoca y se ve rodeado de entidades similares a las presentadas en las dos primeras pruebas. El equipo de escolta informa de que el sujeto está sufriendo un ataque de pánico, pero el control les pide que se queden quietos y esperen. El sujeto grita a las entidades, que el comandante del equipo niega que existan, afirmando que el sujeto está solo en la esquina. Control solicita que se envíe a un miembro del equipo para que se acerque y recupere al sujeto. El miembro del equipo de escolta se acerca al sujeto como se le ha ordenado. En el video las figuras se separan para abrir un camino al miembro que se acerca, quien levanta al sujeto y lo saca del rincón. En el video se ve a las figuras cerrando filas para cerrar el camino. El sujeto es levantado a sus pies por un brazo y escoltado a través de las figuras que cierran sus filas cuando el sujeto es movido. Se quedan mirando fijamente al sujeto sin importar hacia dónde se mueva. Control pide al equipo que regrese ahora. El equipo se gira para marcharse. Antes de marcharse, un miembro del equipo menciona algo que ha observado en el mostrador de recepción, una carpeta con la etiqueta "Lágrimas del Señor". Control pide que la carpeta sea devuelta también, y es guardada en el kit de campo. El equipo vuelve al ascensor y regresa a la planta baja. Al salir del edificio, el sujeto señala la calle en dirección al punto de entrada. La cámara se desplaza hacia una sección de la autopista elevada por la que uno de los grandes torsos se arrastra lentamente. El ente gira su cabeza sin rasgos para mirar al equipo de escolta, levanta la cabeza hacia el cielo y emite un bramido. El jefe del equipo da la orden de moverse, dirigiéndose al lugar marcado por el receptor de vídeo inalámbrico. La criatura de la autopista extiende un brazo hacia abajo que se estira hasta tocar el suelo, antes de que la cámara se desplace hacia el puerto. Todos los miembros del equipo, excepto uno, se mueven a través del punto de entrada. El sujeto se mueve a través del punto de entrada y el espejo vuelve a la superficie reflectante. SCP-093 es soltado por el sujeto, que entra en pánico e intenta luchar para salir de la habitación. El sujeto es eliminado por el líder del equipo después de sacar la pistola del equipo de campo. El líder del equipo solicita que se reabra el portal, pero tarda varios minutos en encontrar a alguien que pueda sostener a SCP-093 y generar un color similar. Cuando se muestra un color similar y se aplica al espejo, el receptor de vídeo es visible y todos los individuos informan de un olor horrible. El uniforme y las pertenencias del miembro del equipo de escolta que se quedó atrás están presentes y se recuperan, pero el propio miembro no aparece por ninguna parte y no responde a los gritos. El miembro fue asumido muerto y se recuperó el receptor inalámbrico, el control y la escolta regresan por el punto de entrada y el espejo vuelve a la superficie reflectante. La revisión posterior de la cámara recuperada muestra al miembro agarrando el aire donde debería estar el punto de entrada y luego girándose para mirar el torso de gran tamaño. Un gel marrón parece gotear de la criatura mientras se mueve que desaparece poco después de ser desalojado como si se evaporara. Se efectúan varias tomas a la cara de la criatura con el arma automática que aterrizan en la cara de la criatura, lo que hace que un chorro de líquido marrón menos viscoso salga de las heridas. Gritando obscenidades, el miembro sigue disparando mientras la cara de la criatura desciende sobre él y la cámara es empujada al suelo. La cámara permanece a oscuras durante aproximadamente 65 segundos antes de que vuelva la luz y la cámara filma a la criatura arrastrándose hacia la autopista y tirando de ella, para luego arrastrarse en la dirección a la que se dirigía originalmente. Se cree que ha sido absorbido por la criatura y quizás digerido. Esto puede haber sido un ejemplo de cómo estas entidades desconocidas se alimentan por contacto directo con material vivo. Se recomienda evitar un estudio más profundo sobre esta cuestión. El libro de contabilidad ha sido devuelto y archivado. Para la prueba amarilla, los sujetos de clase D ya no están autorizados a realizar pruebas.
El enfoque de las pruebas se ha trasladado a la recopilación de datos tras analizar los artículos traídos tras las 3 pruebas anteriores para comprender mejor el destino del mundo al que se accedió usando el SCP-093 y determinar si se requieren salvaguardas o prácticas para nuestro propio mundo. El análisis del líquido marrón de la ropa del miembro perdido del equipo de escolta se ha archivado junto con otros artículos recuperados. Un doctor que se ha mantenido anónimo en el artículo, se ha ofrecido como voluntario para esta prueba ya que, de entre los posibles candidatos, ha sido capaz de hacer que SCP-093 sufra un nuevo cambio de color. No hay evidencia en los antecedentes del doctor de ningún comportamiento ilegal o criminal, ni de ningún problema psicológico. Cuando se presentó ante el espejo, la vista cambió a la de un entorno compuesto de cubículos de oficina. Para esta prueba, el doctor optó por utilizar el sistema de vídeo inalámbrico y no someterse al sistema de retorno de poleas, afirmando que confiaba en que estaría a salvo, ya que no se había visto a ninguna de las criaturas del torso dentro de un edificio en el que apareciera el destino del espejo. La transmisión de vídeo comienza después de que el doctor haya cruzado el espejo. Como en las pruebas anteriores, el color actual de SCP-093, el amarillo, tiñe todo el material de vídeo. La cámara parpadea y se desplaza a través de una serie de cubículos blancos. Se ven aproximadamente 30. En el extremo más alejado del punto de entrada hay un módulo de oficina empotrado en la pared con paredes de cristal esmerilado y una puerta de cristal. El doctor se acerca a esta puerta e investiga la inscripción grabada en ella. Gerente ejecutivo. Stalin Milamir. La puerta no está cerrada con llave. El doctor entra en el despacho y examina el escritorio. Hay una taza de café sobre el escritorio, con una mancha marrón oscura que cubre la mitad del interior al haberse evaporado el líquido. Hay una dona en un plato que el doctor recoge y lanza contra la pared. Al impactar golpea como una roca y cae. Un archivador en la esquina de la habitación llama la atención del doctor, que recorre cada estante de uno en uno, deteniéndose en el segundo cajón y sacando un archivo, para luego volver al primero y sacar otros 2. Continúa con el tercer y cuarto cajón y saca 4 expedientes más y los extiende sobre el escritorio. Los expedientes son carpetas azules y señala con el dedo y la cámara un símbolo en cada una de las manos que rezan, declarando en voz alta para la cámara que todos los demás expedientes se guardan en carpetas amarillas. Las carpetas azules están colocadas en su equipo de campo. La atención de la cámara se dirige al PC del escritorio que está conectado y funciona. El doctor comenta en voz alta preguntándose de dónde obtienen la energía estos dispositivos, ya que ha observado que no hay tomas de corriente. El escritorio de este PC contiene el logotipo de Lealtad OS e incluso tiene sonidos, clics del ratón seguidos de suaves zumbidos similares a los de un himno y la apertura de iconos seguida de campanas angelicales. El PC no aporta ninguna información útil al doctor, que lo abandona y sale del despacho. Al acercarse al otro extremo de la planta de la oficina, el doctor pulsa un botón de la pared para acceder al ascensor y entra, descubriendo que se encuentra en la planta 34 de un edificio con un esquema numérico inusual. La disposición del teclado va de -115 a 115, e incluye todas las plantas. Antes de pulsar el botón de la planta, el doctor solicita que el transpondedor de vídeo inalámbrico se traslade al ascensor y se sustituya por un cono de construcción para marcar el punto de entrada. Se coloca una segunda unidad de transpondedor fuera del ascensor y se ordena a Control que recupere la segunda unidad y selle la cámara de pruebas en caso de que le ocurra algo, y cuando todo está dispuesto pulsa el botón de la planta -115. El descenso por el ascensor es largo, consumiendo 15 minutos. Durante este tiempo la cámara experimenta una avería en la que la imagen se sacudió y se convierte en nieve, estableciéndose de nuevo para mostrar a otras 14 figuras en el ascensor con el doctor mientras el vídeo se desplaza alrededor, todos los cuales se mueven mientras él se mueve para dejarle espacio. El doctor hace una pausa para comentar un hedor creciente que viene de abajo. En este momento el ascensor ha llegado a la planta -108. El doctor pulsa -110 para interrumpir el descenso y sale al llegar a esa planta. Las puertas del ascensor se abren a una plataforma de observación cerrada con varios PC y sillas. Todos los PC parecen tener energía. El techo de esta cubierta también es de cristal y por encima de él se ve otra cubierta. El doctor se acerca a los puestos de vigilancia y comprueba una de las pantallas de los ordenadores. En la pantalla aparece el logotipo de Lealtad OS y un vídeo que alterna entre 4 vistas diferentes. La primera vista es una sala de tubos, similar a las que se encuentran en la violeta de pruebas, que se cuentan por miles.
La segunda vista es una vista más cercana de estos tubos, mientras una cámara se desliza delante de cada uno para supervisar el contenido. Todos los tubos por los que pasa la cámara están rotos. La tercera vista está orientada en la dirección opuesta mientras una cámara se desliza verticalmente comprobando cada estación de observación. Se puede contar un total de 10 y el doctor es visible cuando la cámara pasa por su propia estación. Mirando hacia arriba, una unidad de cámara flotante sin medios visibles de propulsión se desliza junto a él. La cuarta vista muestra la planta baja, debajo de la plataforma de observación, donde un único ser de torso asombrosamente grande se arrastra en círculos, chocando con las paredes y cambiando de dirección. Por la imagen de la cámara, se estima que el tamaño de la criatura es de 6 pisos. Volviendo a prestar atención al contenido del PC, el doctor aparta el registro de vídeo para ver un sencillo editor de texto que estaba oculto tras él. Una impresión de este texto fue recuperada y archivada en el kit de campo. La impresión dirigía al doctor a una caja fuerte en la planta 54 y proporcionaba una combinación. El doctor sale de la plataforma de observación y se dirige a la planta 54 sin ningún acontecimiento, llegando a una planta de oficinas cúbica. Se dirige al escritorio mencionado en el documento y encuentra una caja fuerte escondida debajo de un escritorio. La combinación proporcionada abre la caja fuerte y revela un cuaderno, archivado en el kit de campo, y un peculiar revólver que ha sido devuelto, además de las 24 rondas de munición encontradas con él. El doctor se dirige de nuevo al ascensor sin que se produzca ningún acontecimiento y regresa al piso 34. Dado el gran número de pisos disponibles para explorar y la información vital obtenida en la plataforma de observación, se considera que la prueba ha terminado y se recupera el equipo. Antes de regresar por el punto de entrada, el doctor investiga un terminal cercano que tiene energía, y descubre que muestra exactamente la misma pantalla que la del mismo que en el piso -110. Se teoriza que el autor de la nota instaló un virus de red para propagarlo por el edificio, de modo que cualquier PC de esa red sería encontrado y la información descubierta. El doctor regresa por el punto de entrada y el espejo vuelve a una superficie reflectante. El material recuperado es archivado para futuro análisis. Prueba roja. SCP-093 se distribuyó entre el personal hasta que se pudo generar un nuevo color por contacto con él. Un técnico de servicio fue capaz de hacer que SCP-093 tomará un tono rojo feroz y brillará, mucho más brillante que el color normal del objeto. El técnico aceptó ayudar con una prueba del SCP-093. A petición del doctor presente en la prueba amarilla, se le dio al técnico algo para que lo usara en esta prueba. Cuando se le aplica al espejo para la prueba, SCP-093 refleja un ambiente desconocido. No aparece ningún matiz de color presente en el destino mostrado, que está compuesto de piedras rojas. El técnico entra en el espejo y comienza la captura de vídeo. El técnico está viendo un gran pilar cilíndrico que gira por sí mismo. El objeto es de altura desconocida y parece tener 1.8 metros de ancho. Hay agujeros distribuidos por todo el objeto a intervalos aparentemente aleatorios. En ocasiones se emite un haz de luz blanca desde estos agujeros. Al girar la cámara se descubre que los haces están conectados a una multitud de objetos similares a SCP-093 que forman parte de la pared de la habitación. La habitación resulta ser también de forma cilíndrica con innumerables copias de SCP-093. El sujeto vuelve al punto de entrada y descubre que es una sección de la pared a la que le falta su copia de SCP-093, presumiblemente la que llevaba el sujeto. Al inspeccionar otras secciones de la pared, también se encuentra que faltan sus copias, lo que lleva a especular que esto puede ser una especie de matriz central. El sujeto encuentra una escalera en el suelo mientras examina la habitación y baja por ella a petición de control. La escalera desemboca en una gran sala blanca llena de equipos informáticos que parecen anticuados en comparación con los encontrados anteriormente. Grandes ordenadores que funcionan con carretes hacen clic y giran en varios lugares, una bombilla de significado desconocido se enciende durante 10 segundos y luego se apaga. Un gran monitor CRT muestra palabras sueltas en 8 colores a intervalos de unos 5 segundos. Mientras se observa, las palabras limpio, perdido, no limpio, parpadean en la pantalla. Al atravesar la sala, se llega a una gran ventana de cristal que sirve de plataforma de observación. Esta plataforma mira hacia otra serie de tubos como los que se han visto antes, pero mucho menos numerosos y llenos de un líquido azul.
Lo que parece ser una corriente eléctrica baila sobre muchos de los tubos a intervalos erráticos. Control perdió contacto con el sujeto aproximadamente 30 minutos después de la salida del técnico de control. Se pidió al sujeto que permaneciera en la zona y observe la maquinaria y la sala de contención para hacer observaciones para el interrogatorio. El portal de espejos de SCP-093 volvió a una superficie reflectante prematuramente y se perdió todo contacto por vídeo con el sujeto. El control no pudo restablecerse debido a que SCP-093 estaba al otro lado del espejo. Se registró un lapso de tiempo de 1 minuto y 48 segundos antes de que el portal del espejo se restablece y el sujeto regresara a través del portal. El sujeto parecía estar en buena salud y condición a pesar de la pérdida de tiempo, pero habló poco. Durante el interrogatorio inmediato el sujeto sufrió convulsiones repentinas y el personal médico fue alertado. Mientras se intentaba someter al sujeto, este demostró una gran fuerza y utilizó un arma de fuego para disparar a uno de los miembros del personal, matándolo. Los guardias dispararon al sujeto una vez con un arma de mano en el corazón y otra en el pecho, pero el sujeto no cayó. Todo el personal evacuó la sala y el sujeto hizo un segundo disparo que falló. Un equipo más armado entró en la sala de interrogatorios y utilizó armas automáticas para abatir al sujeto. Los informes confirman que el sujeto no sangró cuando se le disparó, sino que gotea una sustancia verde-marrón que parecía ser una mezcla de la solución observada en algunos tubos de contención y el material recuperado durante la prueba 3. Todas las pruebas adicionales del SCP-093 se han suspendido mientras se revisan los materiales recuperados. Se encontró un dispositivo de grabación de cinta secundario que se activó en el kit de campo tras la pérdida de la alimentación de vídeo y su contenido se ha archivado con otros materiales recuperados. Todos los materiales recuperados de las pruebas del SCP-093 se revisan a continuación. El material recuperado por la Fundación durante las 5 anteriores pruebas con SCP-093 requiere acceso de 2 miembros de personal de nivel 4 solo para acceso a los archivos. En sus exploraciones, el equipo descubrió restos de una civilización que alguna vez fue próspera y ahora está en ruinas. Artefactos como recortes de periódicos deteriorados y estructuras decrépitas proporcionaron vislumbres de los últimos días de la sociedad. Uno de esos artículos detallaba las proclamaciones del Santísimo Padre de las Tierras Unidas del Hijo, afirmando que su bendita milicia había repelido con éxito a muchos de los inmundos de la capital, Nueva Roma. A pesar de estas declaraciones, se advirtió a los ciudadanos que no regresaran a las zonas rurales, ya que la suciedad continuaba infestando los campos circundantes. Esta yuxtaposición de autoridad religiosa y acción militar puso de relieve las medidas desesperadas tomadas para combatir la creciente amenaza. Los hallazgos del equipo también sugirieron que la caída de esta sociedad se precipitó por la devoción ciega a la entidad malévola disfrazada de deidad. La manipulación de esta entidad condujo a la difusión generalizada de sus lágrimas, el catalizador del apocalipsis. La transformación de los humanos en impuros no solo diezmó a la población, sino que también erosionó el tejido social, a medida que disminuía la confianza en las instituciones religiosas y gubernamentales. El colapso se evidenció aún más por las ciudades abandonadas, el mal funcionamiento de la infraestructura y una sensación generalizada de desesperación grabada en los restos del mundo. Estas observaciones subrayaron las consecuencias catastróficas de una fe fuera de lugar y los peligros de una autoridad desenfrenada. Los materiales recuperados en las exploraciones de SCP-093 detalla los hallazgos de las exploraciones realizadas, un misterioso disco rojo que permite viajar a través de espejos a un mundo alternativo y desolado. En este mundo, una entidad conocida como él engañó a la población para que la adorara como una deidad, lo que tuvo consecuencias catastróficas. La exposición a una sustancia conocida como sus lágrimas causó un apocalipsis genético, transformando a los humanos en seres monstruosos llamados inmundos. Estas criaturas, que alguna vez fueron humanas, ahora deambulan sin rumbo fijo, lo que representa una amenaza para cualquier ser vivo que encuentren. Se hicieron intentos para contener a los inmundos centralizando las formas puras de sus lágrimas para atraerlas y confinarlas en áreas designadas denominadas tierras infértiles. Sin embargo, estos esfuerzos de contención finalmente fracasaron, lo que resultó en un colapso social y dejó a los impuros como los habitantes dominantes del mundo devastado.
El equipo de exploración, al descubrir estas inquietantes verdades y detectar entidades desconocidas dentro de sus instalaciones, decidió cesar la investigación adicional y sellar el portal para evitar que lo inmundo ingresara a nuestro mundo. Esto termina con el material conseguido y documentado en relación con este objeto del Mar Rojo. Igualmente, aquí termina este primer episodio de esta nueva serie en el canal, Historias de la Fundación. Ojalá con este video hayan disfrutado la historia alrededor de este anillo en la que es considerado un clásico SCP y 100% recomendable leer el artículo original en su versión en español. Empezaré con objetos, relatos, descripciones de grupos de interés y ojalá lo disfruten en el futuro. Si les gustó este video déjenmelo saber con la manita arriba y tras activar la campanilla de alertas para recibir más vídeos en el futuro. Sin nada más que decir, ojalá tengan una bonita noche. Cuídense y hasta la próxima, buenas noches.